Si se deslava el color de tu cabello súper rápido, eso significa que no lo has sellado. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo un video buenísimo que ayuda a sellar el color del cabello para que no se deslave con esa rapidez. Después de teñir el cabello, lo mejor es sellar la cutícula para que el color no se salga por ahí. En esta ocasión les traigo una mascarilla que ayuda a sellar la cutícula del cabello súper rápido. Aparte, ayuda a recuperar la estructura natural del cabello. Y bueno, ahora sí vamos a ver cómo se prepara esta mascarilla capilar selladora de color. Para hacer nuestra crema capilar necesitamos una crema capilar de 3.5 de pH o menos y sobre todo que no contenga sulfatos. De esta solamente vamos a agregar 2 cucharadas. Claro, todo depende del largo y de la cantidad de cabello que tengas. También necesitamos vinagre de manzana orgánico. Tiene que ser orgánico ya que este conserva todas sus propiedades. Si usas la versión de vinagre de manzana normal, con ese no vas a obtener el mismo resultado, ya que por ser un producto pasteurizado, pasa por altas temperaturas que destruye las propiedades. De este vamos a agregar media cucharada. Ahí pueden ver mi cabello con la cutícula abierta, súper esponjado. Incluso se puede ver y sentir que las hebras del cabello se pegan entre sí. Esto es porque la cutícula está abierta y tenemos que sellarla. Por eso muchas veces el color del cabello se va muy rápido. Esto es porque no sellamos la cutícula del cabello después de aplicar el tinte. Esta mascarilla para sellar el color se aplica sobre el cabello húmedo después de enjuagar el tinte. De preferencia hay que lavarlo con un champú que no contenga siliconas. Ya que lo lavé, me voy a quitar la toalla para cepillarlo. El cabello tiene que estar completamente desenredado. Y bueno, ahora que ya está desenredado el cabello, vamos a aplicar la mascarilla de medios a puntas. Vamos a respetar unos 3 o 4 centímetros de crecimiento. Especialmente vamos a enfocar el producto en las puntas. Y vamos a estar tomando secciones más o menos de 1 centímetro a 2 centímetros de grosor. Entre más delgadas sean las secciones, el producto va a penetrar mucho mejor. Hay que masajear cada mechón del cabello por unos 30 segundos. Esto va a hacer que el producto penetre mucho mejor. Y mientras que estás masajeando, notas que el cabello se sienten como pequeños topecitos, pequeños bordes, se siente un poco áspero. Eso significa que necesitas aplicar más producto. Ya cuando deslices los dedos y sientas el cabello liso, sin bordecitos, nada de áspero, eso significa que tienes suficiente producto del mechón de cabello. Incluso mientras lo estén aplicando y masajeando van a notar un brillo excesivo en el cabello. Ya que terminemos de aplicar la mascarilla, la debemos dejar reposar de 15 a 30 minutos, no más, porque si la dejamos más de 30 minutos puede hacer el efecto contrario. Hay que enjuagar solamente con agua fría, no hay que aplicar champú ni acondicionador, solamente hay que enjuagar con agua. Y bueno, ya enjuagué mi cabello, aún tengo la toalla puesta, me la voy a quitar para que vean cómo es que se ve el cabello húmedo. Lo voy a cepillar para desenredarlo y vean mucho mejor el cabello. El cepillo se desliza fácilmente, no se queda pegado en las hebras del cabello. Aparte paso los dedos en el cabello y se siente manejable, no se quedan los dedos atorados como antes. Y aparte se ve con bastante brillo y eso que está húmedo. Y lo mejor de todo, no siento el cabello áspero como si tuviera púas. Ahorita voy a esperar a que se seque al natural, aunque tú puedes estilizar el cabello, ya sea que uses una secadora o plancha o rices el cabello. Como les digo, aparte de sellar la cutícula del cabello, también ayuda a recuperar la estructura natural. Como pueden ver, el cabello se ve mucho más ondulado que al inicio. Aparte se ve con un poco más de brillo y no se ve tan esponjado. Y como pudieron ver, esta es una de las técnicas que uso para conservar el color del cabello para que no se deslave tan rápido. Miren nada más.
Tengo semanas de que no me retoco el color amarillo desde aquella vez que me lo pinté y aún sigue estando amarillo. Y eso que la zona de aquí enfrente pasó por un proceso bastante agresivo con polvo de colorante. Por lo tanto, el cabello tiene la cutícula mucho más abierta que el resto del cabello, o sea que está mucho más poroso. Esta mascarilla en serio que va a hacer que el tinte les dure por mucho más tiempo. Van a ver que cuando laven el cabello no va a salir esa cantidad de color que salía antes de sellar la cutícula. Esta mascarilla te la recomiendo que la hagas al 1000% después de aplicar tu tinte. Eso sí, procura no pasar el tiempo de pose porque el exceso puede hacer el efecto contrario. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta. Y por cierto, ¿tú ya sabías de que el cabello después del tinte se tiene que sellar? Y antes de que vayas a contestarme, recuerda de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.